Hola alumnos, ¿cómo andan? Este es un video de Emprendedurismo 2, de la actividad 4, explicativa de la actividad 4. Eh, bueno, espero que los ayude a resolverla, es muy sencilla, así que primero yo le voy a explicar el teórico de la actividad y luego vamos a ir viendo el ejercicio que tienen que hacer. Bueno, como les dije, la actividad 4 de emprendedurismo ya se refiere a inversiones, presupuesto de inversiones. El presupuesto de inversiones incluye el total de inversiones de un proyecto, ya sean las que se hacen antes de empezar o posteriores al comienzo. Primero vamos a ver el concepto de inversión. El concepto de inversión es muy similar al concepto de costo y es importante diferenciarlo. Bueno, ahí tienen la definición, no voy a hacer hincapié en eso, pero sí voy a hacer hincapié en dos puntos básicos para diferenciar una inversión de un costo. Un aspecto para diferenciar un costo de una inversión es el consumo del bien. Vamos a leerlo. Si el bien o servicio se consume rápidamente, es un costo. De lo contrario, es una inversión. Ejemplo, si mi proyecto consiste en poner una agencia de autos, el auto es una inversión. El alquiler de local, los impuestos, el sueldo del empleado, el gasoil, los arreglos del auto son costos. ¿Me entienden la diferencia? Una diferencia es por el consumo del bien. Si el bien se consume rápidamente, como por ejemplo en una panadería, la harina del pan, el alquiler, el contador, el sueldo del empleado, la energía, el teléfono, todo eso serían costos. El horno, las estanterías, la balanza, todos los bienes de uso, los bienes que se van usando, sería una inversión. Básicamente, para diferenciarlos, usen el criterio de contabilidad. Si es un bien de uso, un rodado, una estantería, un mueble y útiles, todo eso serían inversiones. El costo sería todo lo que se consume rápidamente. El segundo aspecto para considerar es el valor del bien. Es decir, también es un punto importante a tener en cuenta. Si el valor del bien es importante, sería una inversión. Si es repetitivo o menos importante, digamos, un valor pequeño, sería un costo. El mismo caso que de la agencia de taxis, si yo compro el auto sería una inversión, porque es un valor importante, el resto serían valores más pequeños y repetitivos, que serían costos. Hay algunos grises que a veces es muy difícil de distinguir entre una inversión y un costo. Por ejemplo, digamos, si yo le hago el motor completo al auto, hay quienes dicen que es un costo, hay quienes dicen que es una inversión. Pero básicamente ustedes lo tienen que definir en un proyecto, es importante. ¿Por qué? Porque el costo afecta directamente al estado de resultados en el periodo que se genera. En cambio, la inversión se divide en la cantidad de años de vida útil, que eso lo vamos a ver más adelante. Importante entonces acá distinguimos entre costo e inversión. Hay distintos tipos de inversiones. Las inversiones previas a la puesta en marcha, es decir, antes de empezar el emprendimiento, o las inversiones posteriores. Las inversiones previas las clasificamos en activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos? Todos los que se denominan como terrenos, edificios, maquinaria, inmuebles, todos los que ustedes conocen como bienes de uso en contabilidad. Todos estos activos fijos están sujetos a depreciación o amortización, como los conozcan, salvo el terreno. Es decir, el terreno no pierde valor, el resto de los bienes pierde valor. Esos serían clasificados como activos fijos. Los activos intangibles son activos que, si bien hay que pagar, no se ven, o por lo menos no se pueden palpar. Por ejemplo, una franquicia. Si yo compro una franquicia de Cardón, supóngase, me va a salir, va a ser una inversión bastante importante que pagarle para poner la marca Cardón, pero es algo que yo no voy a ver. Ese sería también un activo intangible que también está sujeto a depreciación, como los activos fijos. Después tenemos el concepto de capital de trabajo. Este es un concepto importante
que lo voy a leer para ver si lo pueden entender. Constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación normal del proyecto. Estos, a diferencia de los anteriores, no están sujetos a depreciación. Bueno, primer punto, no se calcula la amortización sobre el capital de trabajo y son todo lo que yo necesito para el funcionamiento normal del proyecto. Acá da un ejemplo, pero síganlo, cualquier cosa me lo preguntan por mail. Recuerden que mi mail está al final, ahí en el final del proyecto, de la actividad tienen mi mail y el link para entrar a este video. Seguimos con capital de trabajo, entonces es todo lo que yo necesito para una operación normal del proyecto. Acá da un ejemplo de una fábrica que vende aceite. Yo les voy a dar el ejemplo de un supermercado. En un supermercado, ¿cuál es la inversión más importante? La mercadería. Es más importante que la estantería, las cajas, las computadoras. Toda la mercadería que yo tengo en un supermercado es una inversión. Pero ¿por qué no pierde valor? Porque se va renovando constantemente. Pero yo tengo que tener ese stock de mercadería parada juntamente con el tiempo que yo tardo de venderla y cobrarla. Todo eso se llama inversión en capital de trabajo, es decir, el conjunto de recursos necesarios para la operación normal del proyecto. ¿Cómo se forma este? El dinero en efectivo que yo necesito tener en la caja para dar vueltos, más todas las cuentas que tengo por cobrar, más todas las mercaderías que tengo, menos las cuentas por pagar. Eso sería un concepto de capital de trabajo, que es una inversión que yo también tengo que tener. Es decir, si pongo una panadería, no solamente necesito, para empezar, el horno, la estantería, la caja registradora, sino que necesito dinero en efectivo para dar cambio el primer día y pan y facturas para comenzar el primer día. Ese pan y factura más el dinero más las cuentas que yo no cobro serían el capital de trabajo. Y después tenemos un cuarto ítem, que son los imprevistos. Los imprevistos, generalmente cuando se hace un proyecto se pone un porcentaje, supongamos el 10%, para inversiones por las dudas que haya una diferencia después haya que hacer alguna inversión, algún arreglo que no se tuvo previsto en el proyecto, se financia con ese ítem imprevistos. Bueno, tienen que tener en cuenta que no todas las inversiones se hacen en el momento cero. Es decir, el momento cero es cuando empieza el proyecto. Si mi proyecto va a empezar el 1 de enero del 2021, no voy a hacer todo ese día, sino que yo voy a hacer distintas inversiones hasta arrancar ese día. Todas las inversiones anteriores a cuando empieza el proyecto sería inversiones previas a la puesta en marcha. Una vez que ya empecé, se consideran inversiones posteriores a la puesta en marcha. ¿Cuáles son las inversiones posteriores? Yo quiero renovar una camioneta o mi horno de pan ya no me alcanza para producir y necesito comprar un horno más grande, o se me rompió la balanza, o ya se gastó ya se amortizó la camioneta. Todas esas serían inversiones posteriores a la puesta en marcha. Bueno, acá la actividad, lo importante es distinguir el concepto de inversión. Después la actividad es muy sencilla. Recuerden que yo en cada uno de las actividades que le mando el proyecto completo, para que siempre lo tengan a mano. La actividad, y usted lo que tienen que hacer es siempre el primer párrafo. ¿Qué dice el primer párrafo? Actividad 4. Suponiendo que usted va a instalar un criadero de pollo en Eduardo Castex, deberá realizar el presupuesto de inversiones. Es el punto 7. ¿Está? Recordemos que los puntos están más abajo. Actividades, punto 7. Presupuesto de inversiones iniciales y durante el proyecto. Recordemos que nosotros vimos presupuesto de ventas en unidades, precio unitario y venta en pesos, que es la actividad 2. Y la actividad 3 vimos el presupuesto de costos de producción, variables y unitarios. Ahora vamos a ver el punto 7, presupuestos de inversiones. Es muy sencillo, esta actividad la pueden hacer rápidamente, sobre todo viendo el video, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué datos teníamos de la actividad? Las ventas, estos datos ya los usamos, estos costos de producción. Fíjense la diferencia, el alimento y la energía es un costo. La papelería, los impuestos al ingreso bruto, el servicio administrativo, las comisiones por venta son costos. ¿Está? Las inversiones son, por ejemplo, el punto acá, que es un rodado e instalaciones. Pero vamos repasando la actividad.
Las ventas ya las usamos en la actividad 2, los costos de producción ya los usamos en la actividad 3. Costos administrativos, comerciales y financieros, eso viene después, la financiación viene después, en la actividad siguiente. Y ahora vamos a ver el ítem inversiones. Las inversiones para comenzar el proyecto son de 3 millones de pesos. Un rodado por 1 millón e instalaciones por 2 millones. Recuerden que yo iba a hacer un criadero de pollos, necesito un rodado por 1 millón y después todas las instalaciones para el criadero que me salen 2 millones de pesos. Dice, se va a realizar una inversión en otro rodado en el año 3. En el tercer año voy a hacer una inversión de 1,5 millones de pesos en otro rodado. ¿Está? Bueno, ¿qué consiste entonces la actividad número 4, que es la que estamos viendo hoy? Es hacer el cuadro de inversiones. Recuerden acá, actividades, presupuesto de venta en unidades, precio unitario y venta en pesos ya lo hicimos. Costo de producción en unidades, costo unitario y costo de producción variable en pesos ya lo hicimos. El que vamos a hacer es el punto 7, presupuesto de inversiones iniciales y durante el proyecto. Bueno, los que están al día ya presentaron el presupuesto de venta en unidades, el presupuesto de precio unitario y venta en pesos. También presentaron el presupuesto de producción en unidades, producción y producción variable en pesos. Recuerden, el que no lo hizo, bueno, también hay un video sobre esto. Y ahora vamos a hacer el presupuesto de inversiones. ¿Qué decía entonces? Para comenzar con el proyecto, 3 millones. Y acá entonces vamos a hacer un cuadro, como ven, similar a este, donde vamos a tener un año que se llama año 0. A diferencia, por ejemplo, del presupuesto de producción variable, el resto del presupuesto que estuvimos haciendo, este presupuesto tiene una columna más, que se llama año 0. Año 0, ¿qué son? Todas las inversiones que yo realizo antes de comenzar el proyecto. Supóngase, si yo el proyecto voy a iniciar el 1 de enero del 2021, todo lo que haga hasta esa fecha iría en el año 0. ¿Qué me decía acá la actividad? Que eran de 3 millones, un rodado y las instalaciones 2 millones. Entonces, rodado inicial, le puse para diferenciarlo del otro, rodado inicial 1 millón, instalaciones 2 millones. En total, 3 millones. En el año 1 no hago ninguna inversión, en el año 2 no hago ninguna inversión. El año 3 me decía la actividad que voy a comprar otro rodado en 1,5 millones. Entonces, en el año 3 pongo rodado año 3, lo llamo para diferenciarlo del primero, 1,5 millones. En el año 4 no hago ninguna inversión, en el año 5 no hago ninguna inversión. Y el total de inversiones, solamente sumo las inversiones. Eso solamente consiste en la actividad, es decir, hacer este presupuesto. Por eso la actividad siguiente se la voy a enviar la semana que viene para que puedan continuar. Lo importante es distinguir básicamente lo que es costo de inversión. Bueno, chicos, en eso consiste la actividad 4, es simple, es hacer solamente el cuadro de inversiones. Me lo envían por mail al correo que le enuncio abajo de la actividad y bueno, prontamente le estoy enviando la actividad siguiente, la actividad 5. Gracias y nos estamos viendo.